La etnoeducación afro, casa adentro, un modelo político-pedagógico en el Pacífico colombiano. Resumen. Este artículo da cuenta de una propuesta político-pedagógica denominada Casa Adentro, cuyos cimientos se basan en una pedagogía decolonial diaspórica, que reconoce críticamente la historia de estas comunidades afrodescendientes y recupera los conceptos de ancestralidad y de territorio como fuentes para una educación auténtica. Esta propuesta etnoeducativa traspasa las aulas escolares para convertirse en un escenario pedagógico que vincula a los dirigentes comunitarios, padres de familia, promotores culturales y todos los agentes de la gestión social y comunitaria que impulsan el crecimiento de las sociedades afro en el Pacífico. Palabras clave: casa adentro, etnoeducación afro, pedagogía decolonial, ancestralidad, territorio, sistematización de experiencia. Desde la década de los años 80, algunos sectores organizados de las comunidades afrodescendientes en Colombia están planteando y construyendo propuestas de educación en el marco de sus tradiciones culturales. Escuela La Playa, Sala Honda, Nariño, de sus intereses organizativos, Villa Paz, Jamundí-Valle, y en la recuperación de sus lenguas vernáculas, San Basilio de Palenque, Bolívar y San Andrés Islas. Posteriormente, al principio de la década de los años 90, el Ministerio de Educación Nacional declaró estas experiencias como proyectos etnoeducativos. Por esa época, se asistió a la construcción de lo que podría llamarse una agenda política de las comunidades negras en Colombia. Como se sabe, las discusiones al interior de las comunidades generadas por el artículo 55 transitorio de la Constitución dio como resultado la Ley 70 de 1993. Los temas allí tratados y posteriormente convertidos en norma tienen un gran nivel de importancia entre los afrocolombianos. Sin embargo, dado los extenuantes debates suscitados en el comienzo de este proceso y la profundidad con la cual se abordaron, se podría decir, casi sin equivocación, que los dos pilares de la agenda afro en los años 90 fueron la etnoeducación y la territorialidad, razón por la cual, en especial en el Pacífico, se asocia etnoeducación con defensa del territorio y funge de esta manera una visión político-educativa que acompañará los debates acerca de la pertinencia de estos procesos de formación en el ámbito de los pueblos, veredas y regiones afrocolombianas. En los primeros 10 años del siglo XXI, los debates han girado en torno a la necesidad de construcción de sistemas educativos propios. Al parecer, la noción de etnoeducación ya se torna insuficiente para nombrar lo que de fondo se desea: una educación diseñada, gestionada y realizada desde las comunidades en un escenario propio con una concepción casa adentro. García, 2000. Y no es para menos. La etnoeducación pasó de ser una propuesta alternativa de los pueblos para la realización de sus planes de vida y proyectos de etnodesarrollo a convertirse en parte del discurso oficial. En efecto, detrás del concepto de etnoeducación no solo existen percepciones distintas, sino contrarias. No se considera una invención asegurar que la cuestión etnoeducativa en el discurso oficial esconde la idea de una educación devaluada y marginal. Por otro lado, no es desconocido que la construcción de una etnoeducación como modelo pedagógico propio en el Pacífico se constituye en la propuesta de la comunidad afro por un proyecto de reconstrucción de la identidad en términos políticos y por la autodeterminación. Ahora bien, el concepto casa adentro no solo lleva implícita una categoría territorial, se reconoce también, y quizá más profundamente, como un escenario de construcción de pensamiento propio que centra los debates acerca del deber ser de la educación en lo más íntimo, en lo que atañe a la ancestralidad, pero sobre todo en lo políticamente conveniente. En otras palabras, la educación casa adentro se aleja de los discursos estandarizados promovidos por los gobiernos y asume la construcción de una propuesta educativa de acuerdo con los parámetros relacionados con la visión autonómica de los pueblos. ¿Cómo se concibe conceptualmente el modelo desde el Pacífico Sur?
Si bien la etnoeducación se considera una corriente o tendencia pedagógica que abarca un número indeterminado de propuestas educativas que responden a la diversidad de enfoques, posturas políticas y prácticas culturales de los afrocolombianos, el Pacífico ha adoptado hace ya un buen tiempo la construcción de un modelo pedagógico en donde el territorio se constituye en elemento esencial. Es más, en la medida en que en el Pacífico la línea que divide lo urbano de lo rural es realmente difusa, poco a poco el territorio se va convirtiendo en región o en comarca, como lo han señalado los hermanos afroecuatorianos. García, 2001. Este hecho se torna definitivo para sumar políticamente, en cuanto ya no solo se consideran ancestrales los territorios negros colectivos, apartados y confinados por efectos de la guerra, sino que estas nociones gravitan en forma permanente en el discurso pedagógico de las comunidades, llámense rurales o urbanas. Ahora bien, el territorio, región o comarca se percibe como propiedad colectiva, como legado ancestral, como lugar de autonomía y espacio de libertad. No fueron en vano los ejercicios de relectura de la historia que se realizan desde el año 1991. Lo cual aparece más claro en estos debates es que la población afro de los territorios del Pacífico vienen de una historia de esclavización que no solo no ha terminado, sino que se reedita cíclicamente con la presencia de inversionistas externos en procesos de extracción de los recursos naturales. Si se analiza entonces el neocolonialismo en los territorios afrocolombianos, se impone la necesidad de crear condiciones para dar continuidad a los procesos de liberación. A partir de estas reflexiones, implica construir una educación cuyos contenidos esenciales se relacionan íntimamente con el proyecto cultural de la comunidad afrocolombiana, que no solo se apela a los ancestros para restituir prácticas productivas, culinarias o artísticas, sino que busca con afán en la voz de la narrativa propia los vestigios de una concepción política del territorio. De esta manera, con la comunidad negra del Pacífico, concretamente en la costa del Nariño, poco a poco se va develando el sentido profundo de una educación pedagógica decolonial afrodiaspórica. Esta pedagogía, en proceso de concertación, comporta dos ideas fuertes. Por un lado, la reconstrucción de un sujeto colectivo con identidad política y por otra parte, el aspecto metodológico, donde todos los saberes se apropian y se comprenden en la cotidianidad de las construcciones culturales propias. De la misma manera, se puede afirmar que en esta región se ha venido aplicando una especie de heurística en las relaciones socioculturales de la comunidad afropacífica del pasado. Una forma de búsqueda de lo propio, de redescubrimiento de sí mismo. Si bien no existen escritos antiguos, la heurística está referida a la búsqueda del esencialismo afro en la tradición oral y en la resocialización analítica y cualitativa de la memoria ancestral que es capaz de dar testimonio de libertad y vida autónoma en el Pacífico. Sin embargo, el proyecto cultural afropacífico ha sido invisibilizado en los últimos tiempos a través de la estrategia de la folclorización. Si bien lo artístico se constituye en un aspecto importante de la identidad, no es en sí mismo la representación de la región. Más allá de este aspecto simbólico, aparece una sociedad construida sobre el principio de la solidaridad o del hermanamiento entre los sectores humanos y de estos con el territorio. Los cimientos de esta estructura social han sido afectados por la presencia de proyectos externos, legales o ilegales, estatales o extranjeros,
que han intentado penetrar en lo más íntimo de la cultura del Pacífico, lesionando severamente las creencias, prácticas de convivencia y hasta la forma de actuar y de pensar de gran parte de la comunidad afrocolombiana. La heurística entonces consiste en hundirse en las raíces y leer de nuevo en el legado sociocultural de los primeros habitantes africanos y sus descendientes. Fueron cimarrones, sin duda, quienes se inventaron una sociedad en lo más insondable de la manigua, en un acontecimiento que no solo puede concebirse más que con un acto de autonomía, es decir, por encima de la concepción antropológica de la territorialidad, lo que sucede en esta comarca es también una hermenéutica del lenguaje político de la ancestralidad. Aquí las preguntas giran en torno a cuáles fueron los códigos que instauraron los mayores para el establecimiento de las comunidades autodeterminadas y con capacidad de defensa del espacio de vida. Estos interrogantes y otros que en esta materia de relación con la naturaleza se formulan, se hacen de manera recurrente en el proceso de replanteamiento del modelo educativo en el Pacífico. Dichos interrogantes tienen el carácter de preguntas de análisis e interpretación del pensamiento de los forjadores de la sociedad afropacífica y buscan respuestas que actualicen el contenido político de ese pensamiento. En efecto, la narrativa del Pacífico abunda en frases, dichos, refranes, coplas, décimas, cuentos y leyendas, cuya correcta interpretación dará la clave para develar no solo el concepto de sociedad existente, también los procedimientos para construirla a la luz de las realidades actuales. Por otro lado, la etnoeducación casa adentro no es un modelo para ser aplicado exclusivamente en el sector educativo formal. Se trata también de una estrategia y de un escenario de aprendizaje para diferentes comunidades con dirigentes comunitarios, padres de familia, promotores culturales y todos los agentes de gestión social y comunitaria que impulsan el crecimiento de las sociedades afro en el Pacífico. Desde esta perspectiva, se considera posible hablar de fortalecimiento de los espacios de formación comunitaria, tendientes a la cohesión y a la organización de las poblaciones en torno a las problemáticas que les incumben directamente y a la búsqueda endógena de caminos que llevan a la superación de las precarias condiciones materiales de vida, elevando la condición social, la conciencia social y su pertenencia cultural. Estos presupuestos inducen a creación de espacios permanentes de reflexión al interior de las comunidades para lograr mayor solidez y coherencia en sus concepciones políticas. Los programas de etnoalfabetización con jóvenes y adultos, los encuentros de saberes ancestrales, los procesos de formación política de los dirigentes, los eventos de construcción de planes de etnodesarrollo y la formulación colectiva de reglamentos internos de convivencia, entre otros, son algunos de los signos inequívocos de la etnoeducación casa adentro, más allá de las aulas escolares. No obstante, se considera pertinente reconocer que la propuesta etnoeducativa formal, al plantearse una articulación entre escuela y comunidad, responde también al interés político de cohesión comunitaria y profundiza en el concepto de liderazgo en el ámbito de la acción de los maestros etnoeducadores. ¿Cómo se viene construyendo el modelo en la comunidad afropacífica? Los cuestionamientos a los programas y a las orientaciones generales que ofrecen las autoridades educativas oficiales, las jornadas de repensamiento al interior de los consejos comunitarios y además organizaciones étnico-territoriales, los materiales pedagógicos elaborados, las capacitaciones con los docentes, los encuentros de cantadoras, decimeros, curanderos y cultores de los saberes ancestrales, la construcción de currículum propio, y, en fin,
La infinidad de espacios de reflexión habilitados se reconocen como algunos indicadores ciertos de que las comunidades afros del Pacífico vienen en una construcción permanente y un modelo pedagógico con intereses de autenticidad. Este proceso de diseño teórico práctico de una educación propia en la comunidad negra cuenta con un elemento esencial que lo hace diferente de otros modelos. No es resultado de elucubraciones u observaciones científicas de un autor específico, se constituye, ante todo, en un acumulado de sentimientos, de aportes académicos, de intercambios pedagógicos, de reconocimientos de las pautas de crianza, análisis de los modos de transmisión de los saberes desde los mayores, análisis políticos de la territorialidad, reflexiones sobre la colonialidad de la historia común afrodescendiente en Colombia y ejercicios de reafirmación de la identidad, entre otros aspectos, que han sido realizados por las distintas organizaciones que integran el movimiento social afrocolombiano, especialmente en su expresión afropacífica. Es decir, se trata de una construcción colectiva de la misma comunidad y no de la obra de autores monumentales como Piaget, Vygotsky, Brunner, Montessori o Pestalozzi. En efecto, los maestros etnoeducadores, los líderes de los consejos comunitarios, las comisiones pedagógicas creadas alrededor de la Ley 70 de 1993, la pastoral afro, los jóvenes de las universidades, las agrupaciones artísticas, los grupos de mayores conocedores de saberes ancestrales han aportado cada uno en su nivel, en su espacio, en su momento, variados elementos de corte religioso espiritual, ambiental, económico, social y político, que han ido delineando el proyecto educativo propio de la comunidad afro en el Pacífico. Previo al diseño de un esquema que represente el modelo etnoeducativo en el Pacífico, se crean escenarios de debate en relación con el contexto regional, tomando como base un análisis profundo del sistema colonial que define un patrón de poder enderezado a subalternizar a grupos humanos por su condición racial. Quijano, 2000. En efecto, el fenómeno del colonialismo, desarrollado por los europeos en América desde el siglo XV y ahora, en los tiempos contemporáneos, traducido a nuevas estrategias de esclavización, es el punto de partida para esbozar la construcción de los pilares de una sociedad con un modelo de educación antihegemónico. Pero un diagnóstico completo de la situación de los negros del Pacífico pasa también por un autoexamen de sus potencialidades como pueblo y de los recursos que posee su territorio. Por ello, se retoma también al afianzamiento de valores claves para la convivencia social. Valores como el de la solidaridad, que ha significado el punto articulador de las sociedades del Pacífico, y las construcciones culturales que lo promueven, marcan la pauta en la definición del horizonte de estas comunidades. Con estas reflexiones, no solo se facilita la identificación de acciones para mantener las potencialidades comunitarias, también se va penetrando en la conciencia de los pueblos negros del Pacífico el carácter liberador del proyecto educativo que se busca. En suma, Casa Adentro consiste en la estrategia elegida por los animadores y constructores de los proyectos educativos propios en el cumplimiento del mandato ancestral de los forjadores de la cultura y el pensamiento afro en el Pacífico. Casa Adentro, como concepto, alude a la construcción de sociedad soportada en un interés colectivo, con un claro propósito de diferenciación, apropiación y defensa de unos valores, creencias, pensamientos y principios de relacionamiento con el entorno. Se asocia entonces con la autonomía de las comunidades en la toma de decisiones al interior de sus territorios, pero también con el rechazo a una imposición desde afuera a la hora de definir los pilares que guían su proyecto de sociedad. En el campo etnoeducativo, se constituye casa adentro cuando los componentes del proyecto se discuten y se acuerdan con los miembros de la comunidad, y solo por esto es un ejercicio de autodeterminación.
Esta es la tendencia en los procesos de construcción de educación propia en el Pacífico Sur, Costa Nariño, que reconoce la necesidad de acudir en forma permanente a la voz de los mayores en un acto de interpretación de su visión del mundo, hermenéutica del pensamiento político ancestral, y en un penetrar en las honduras de sus tradiciones y políticas de vida, heurística de las relaciones sociales y culturales de la comunidad afro en el Pacífico. Gracias.